Buenas noches, mi nombre es Carla Listet Aguilar Valareso. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Olaja de la Unidad de Educación Básica en Línea. Primer ciclo, paralelo A. Voy a exponer mi trabajo práctico experimental de la materia de Filosofía de la Educación. El tema son fundamentos filosóficos, teleológicos, axiológicos de la educación. La filosofía es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que orientan y organizan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. El conocimiento no es nunca neutral, siempre tiene una intencionalidad, una dirección, un sentido en el mundo histórico, es lo que dice Enrique Dussel. La filosofía de la educación no constituye un campo independiente de conocimientos, sino que se debe cultivar el diálogo con los demás saberes que ocupan el estudio del ser humano y de la educación. El objetivo principal es lograr la clarificación filosófica de los conceptos como enseñanza, adoctrinamiento, libertad, castigo, autoridad, conocimiento, educación, que hasta este momento han recibido poca atención. El objetivo es necesario identificar los distintos fundamentos de la filosofía de la educación para un correcto entendimiento, lo que nos permitirá fundamentar y contextualizar nuestro aprendizaje en los temas posteriores. Los fundamentos filosóficos, teleológicos y axiológicos son aspectos fundamentales que influyen en la educación y cómo se concibe la formación del ser humano. Los fundamentos filosóficos hacen referencia a las concepciones y teorías que subyacen a la educación, es decir, cómo se construye el ser humano, su relación con el mundo, la sociedad, que se considera como conocimiento válido y cómo se adquiere. Los fundamentos teleológicos de la educación reconocen la finalidad o el propósito. Por ejemplo, qué es lo que se espera lograr con la formación de las personas y cuál es el fin último de la educación. El fundamento axiológico de la educación se refiere a los valores y principios que se promueven por medio de la educación, es decir, cómo se enseña, cómo se fomenta el respeto, cómo se incluyen los valores dentro de la educación, incluye la ética y la moralidad. Los fundamentos tienen que ver con la comprensión de la actividad educativa, con su sentido y significado profundo que tienen como fin la orientación de la educación, con la satisfacción de las necesidades, aspiraciones de intereses y condiciones. La educación depende sustancialmente de una visión de la naturaleza humana que se tenga y de los fines de la educación que se persigan. Existen elementos filosóficos, como los principios y fines. Los principios son ideas y pensamientos expresados, proposiciones que sustentan y ponen en acción una propuesta educativa inteligente y ética. Los fines de educación son los propósitos o intencionalidades fundamentales que confieren sentido, dirección y orden a la actividad educativa. Los problemas esenciales de la filosofía de educación es el ser, que para algunos el ser es una esencia de algo, para otros es la existencia que cada ente se va dando. Hay quienes piensan que el ser es la historia de cada ente en su tiempo y espacio y otros más que piensan que el ser es la manifestación de cada cosa que aparece. El ser de la educación implica la posibilidad de un desarrollo, de un dominio de sí, que en contexto psicológico y social favorable a las personas y a su interaccionar. También el hombre individual y social. La filosofía son sistemas hipotéticos de explicación construidos por los hombres. En esta construcción se puede partir de tres puntos de vista, perdón, de lo que hoy somos como seres humanos, de lo que hemos sido en el pasado y de lo que podremos ser en el futuro. También existe la problemática de la educabilidad, que es más que mera plasticidad o ausencia de instintos del organismo biológico. Para ser educado, el hombre debe de poseer una notable educabilidad para recibir las influencias educativas que tanto el entorno como en otros seres humanos lo proporcionan. Y enseñar y aprender es la última problemática. Entonces, referencia a que no existe una educación posible si no se aprende. El proceso de adquirir competencia queda carente de significado si no se conoce para qué es lo que vamos a aprender. Los presupuestos antropológicos de la educación, según lo señala Aristóteles, una característica de los seres vivos consiste en que no son desde el principio todo lo que puede llegar a ser, sino que alcanzan su perfección mediante la propia actividad a lo largo de su vida. Aquí contamos con la cultura, que es el ámbito creado por el hombre cuando transforma el mundo físico con el fin de hacer de él un lugar habitable y un ambiente adecuado. La cultura constituye una continuación del mundo físico hecha desde la libertad y queda incorporada al sujeto en la forma de hábitos, destrezas y habilidades. Se contempla desde dos situaciones. La cultura objetiva, que comprende los instrumentos, símbolos, códigos de un grupo de humanos, y la cultura subjetiva, que es la asimilación vital que realiza cada persona de la cultura en la que vive.
La cultura subjetiva es el resultado del cultivo del hombre, comprende lo que son conocimientos, destrezas, hábitos adquiridos por las personas, y todas estas desaparecen cuando la persona muere. Las dimensiones humanas son educables en el sentido en que podemos educar ciertas facultades humanas y pueden adquirir conocimientos y habilidades. Por ejemplo, se refiere al organismo biológico, que puede aprender a manejar nuestro propio cuerpo, por ejemplo, el caminar, correr, comer. No nacemos sabiendo hacer estas, pero vamos adquiriendo las destrezas de manera espontánea. También el conocimiento sensible puede parecer que los actos propios de los sentidos se realizan de una forma espontánea, pero es posible aprender a mirar una obra de arte o aprender a oír música. Hablamos de los efectos que son elementos espontáneos, por ejemplo, el enamorarse, es algo que nos pasa, por tanto es necesario una educación emocional para modular los efectos y también ser dueños de nuestros propios sentimientos. El objetivo propio de la inteligencia es el conocimiento de la verdad y lo primero que hay que plantearse en relación a la educación es alcanzar la verdad. Entonces la verdad se puede conocer, enseñar y aprender de acuerdo a las circunstancias que estemos. La voluntad es la facultad que tiene el bien que le es presentado por la inteligencia. Nosotros como seres humanos tenemos la experiencia de aprender a actuar bien, que consiste en una educación de nuestra voluntad. Existe un papel de la educación en el diseño de la identidad personal. Por ejemplo, la identidad personal es el elemento clave de la propia realidad subjetiva y se forma gracias a la interacción con los otros seres humanos. Por lo tanto, se puede decir que es el resultado de un proceso de individualización integrada por los factores de el yo puntual, el organismo biológico, la cultura y las decisiones libres de la persona. Esto es todo en cuanto a mi trabajo y muchas gracias.